Muy buenas noches, bienvenidos al Envite, programa de los servicios informativos de la televisión canaria. Gracias por estar ahí un jueves más. Lanzarote y Fuerteventura son las islas que protagonizan buena parte de la actualidad en el archipiélago. Esta semana es una semana cargada políticamente de debates. Venimos del debate del estado de la nacionalidad en el Parlamento. Se ha pronunciado al respecto al famoso tema de las prospecciones petrolíferas y le insta al gobierno canario que le pida al gobierno central, en fin, que dé marcha atrás y que se abra un proceso de negociaciones con las instituciones canarias. Las prospecciones, un tema central en medio de un mes de grandes debates, de movilizaciones, este sábado en las Islas Canarias contra las prospecciones, convocada por las autoridades insulares, y pocos días después la famosa huelga general contra la reforma laboral. Este es el contexto en el que estamos. Hoy hablaremos de las prospecciones desde el ángulo de una de las islas afectadas, Lanzarote. Nos acompaña el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro Sanginés. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Un placer. Para enfrentarse a las preguntas de los periodistas. Así que, Emilia González, vamos a conocer el menú y los periodistas. Exactamente, vamos a comenzar. Hola, muy buenas noches. Semana, como decía Carmelo, de marcado acento político por el debate sobre el estado de la nacionalidad canaria, celebrado este martes y este miércoles en el Parlamento. Una sesión de más de 10 horas, donde sus señorías han debatido sobre los aspectos que más preocupan a las islas: crisis económica, reforma laboral, relaciones Canarias-Estado, una posible subida de impuestos y también prospecciones petrolíferas. Una vez más, el Partido Popular se quedó solo en la Cámara en su defensa de la búsqueda de petróleo cerca de las costas de Fuerteventura y de Lanzarote. Precisamente respecto a las prospecciones, ya el Gobierno de Canarias ha decidido recurrir ante el Tribunal Supremo el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros que autoriza a Repsol a realizarlas. Pide su suspensión cautelar hasta que se resuelva el recurso, mientras la compañía ha viajado esta semana a las islas para informar del proyecto. Luego vamos a escuchar sus argumentos. Y también oiremos a las voces que se han alzado en contra de esa búsqueda y que han convocado una manifestación para el próximo sábado 24 de marzo en Lanzarote y en Fuerteventura. Hoy mismo la Plataforma Ciudadana contra las Prospecciones Petrolíferas ha entregado en la delegación del Gobierno de España en Fuerteventura más de 4.000 firmas que apoyan el no a las prospecciones. Muestras dentro de Canarias y fuera también se han convocado concentraciones en Madrid y Barcelona. De estos y otros asuntos hablaremos esta noche con el presidente del Cabildo de Lanzarote y con los periodistas que nos acompañan y que paso a presentarles. Están con nosotros Almudena Sánchez de Canarias 7. ¿Qué tal, Almudena? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te ha parecido a ti el debate? ¿Qué tal te ha parecido? Yo lo definiría con un color que es el negro, pero no solamente por el petróleo, que ha ocupado bastantes minutos de ese debate, sino por la falta de consenso otra vez de los principales partidos. Luego ampliaremos esa definición, si te parece, Almudena. Bien. Está con nosotros también Santiago Morollón, jefe de informativos Cadena COPE. ¿Qué tal, Santiago? Hola, muy buenas noches. ¿Y a ti lo has seguido intensamente ese debate esta semana? Sí, y yo lo calificaría como sin gancho para los ciudadanos, la verdad. Demasiado largo. Bueno, parece que es unánime esa opinión. También está con nosotros Enrique Betancourt, subdirector de 7.7 Radio. Enrique, ¿qué tal tu semana? ¿Qué tal el debate? Muy bien, muy buenas noches, Emilia. El debate, sobre todo, me preocupa porque dibuja una Canarias que en 2012 lo va a pasar muy, muy mal. Vamos a ver, esperemos que no sea así, Enrique. Vamos a hacer en este caso no prefería equivocarse. Vamos a ser un poquito más optimistas. Y también nos acompaña Jorge Coll, director del Grupo Lanzarote. ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge. ¿Qué tal? Buenas noches. Has seguido el debate tú también, ¿no? Sí, bueno, la parte que he podido ver, porque no he podido ver todo, pero me pareció interesante en general. Lo que pasa es que no sé si a la misma gente, a la opinión pública, tiene la misma opinión que nosotros. Yo creo que le importa poco porque creo que son poco útiles. Bueno, pues bienvenidos a todos. Tendrán tiempo de hablar de este debate y de todos los asuntos que se trataron dentro de él. Carmelo, cuando quieras. Sí, tenemos también la presencia, como saben, de 3 estudiantes de periodismo que en la recta final del programa van a titular la noticia de este programa, de esta jornada del Envite, y a preguntar a nuestro invitado. Así que saludo a Alberto Catalán. Alberto, muy buenas noches. Muy buenas noches, Carmelo. Nos acompaña también Fernando Rizo. Fernando, muy buenas noches. Buenas noches, Carmelo. Y Patricia Pérez. Patricia, buenas noches. Buenas noches, Carmelo. Los 3 periodistas que a partir de ahora los verán tomando nota, estarán preparando todo lo que van luego ellos a sintetizar en un titular y suelen además ser preguntadores fulminantes. Nuestro invitado es el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro Sanginés. Si no me equivoco, usted es economista, ¿no? Su nombre, que en fin... Yo soy diplomado en Ciencias Económicas, sí. Maneja las cifras. ¿A usted este asunto del petróleo le llevó como primera tentación a hacer cuentas, a ver si la isla sacaba rentabilidad, o lo primero que usted pensó es el riesgo de una marea negra? Pues la verdad
Es que no, yo creo que esa es una de las grandes falacias sobre las que se asientan las supuestas bondades de la industria petrolera. No existen muy pocos lugares en el mundo donde la industria petrolera ha supuesto una mejora de las condiciones de vida de los pueblos donde se asientan, y eso pasa en casi cualquier lugar del planeta al que miremos, al menos de la mayor parte de su población. No es necesario hacer demasiados números para saber que esa es una engañifa con la que la industria petrolera aborda siempre estos procesos allá donde pretende explotar, ¿no? Pero a mí me gustaría solamente decir de entrada una cosa, si usted me lo permite. Es verdad que representa una de las islas más afectadas, pero a una de las 8 islas habitadas afectadas, como trataré de explicar, porque este no es un problema de Fuerteventura y de Lanzarote, ¿no? Queda dicho, lo ha dicho ya el presidente de Lanzarote, del Cabildo, es un tema que no solo afecta a Lanzarote y a Fuerteventura. Además, las manifestaciones serán prácticamente en todo el archipiélago. Emilia, comenzamos mirando el debate del Estado de la Nacionalidad. Exactamente, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Es una de las semanas más importantes del año desde el punto de vista político. Nos referimos al debate sobre el Estado de la Nacionalidad canaria, celebrado este martes y miércoles en el Parlamento. Se ha hecho un repaso de la situación general del archipiélago, se debatió ampliamente sobre cuestiones que preocupan a los canarios, como el desempleo, el desarrollo del sector turístico, la posibilidad de futuros recortes en servicios básicos, todo en un contexto de incertidumbre al desconocerse aún la financiación que el Estado destinará a Canarias en los presupuestos generales que Mariano Rajoy dará a conocer el próximo 30 de marzo, y en el marco de unas relaciones entre Canarias y Estado que experimentan en las últimas fechas una tensión creciente. Durante el debate, Paulino Rivero tendió la mano para alcanzar acuerdos con el gobierno español. Ahora mismo las diferencias entre las dos administraciones son visibles. El mejor ejemplo, lo acaban de decir, las prospecciones petrolíferas que el Gobierno de España ha autorizado a Repsol frente a las costas de Lanzarote y de Fuerteventura. Hoy mismo hemos oído a responsables de la compañía que se han desplazado a las islas. En el programa Buenos Días Canarias, Javier Moro ha dicho que no está previsto inicialmente hacer perforaciones a menos de 60 kilómetros de la costa canaria, aunque reconoce que en un extremo de la cuadrícula está solo a 10 kilómetros del municipio majorero de Antigua. El portavoz de la compañía asegura que el riesgo es mínimo y las medidas de seguridad adoptadas son las adecuadas. Además, señala que se podrían generar 5.000 puestos de trabajo indirectos. Lo importante, como antes le comentaba, en un polo de desarrollo industrial no son los puestos directos que, por el caso, Repsol crearía como empleos propios, que ya sería un número pues relativamente modesto, esto es cierto, sino que la gran parte de estas oportunidades de empleo van a surgir a través de las otras industrias que tienen que establecerse en el archipiélago, en proximidades logísticas a donde se desarrolla la actividad, y que básicamente serían nuestros proveedores de equipamientos y de servicios. Por otro lado, el presidente de Canarias, Paulino Rivero, ha puesto en entredicho esta cifra en una entrevista concedida a los servicios informativos de esta casa. Rivero duda que se creen los puestos de trabajo anunciados por Repsol. Asegura que más que crear empleo, pone en peligro los más de 300.000 puestos de trabajo directos que mueve el turismo en las islas. La pregunta no es cuántos puestos de trabajo se pueden crear. La pregunta que tenemos que hacer es cuántos puestos de trabajo se pueden destruir. Canarias, nuestra economía, el sector básico de nuestra economía es el turismo, la piedra central de la economía canaria. El turismo significa el 30% de nuestro Producto Interior Bruto, significa el 30% de los empleos en Canarias, es decir, casi 300.000 empleos directos dependen del turismo, y eso es lo que nos debe preocupar. Son muchas las voces en contra. Este sábado 24 de marzo están convocadas manifestaciones en todo el archipiélago para expresar el rechazo a estos trabajos autorizados por el gobierno español. En Lanzarote y Fuerteventura se espera una asistencia multitudinaria. Decenas de colectivos y todas las instituciones insulares y locales han confirmado su participación en las protestas. También se celebrarán marchas en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, San Sebastián de la Gomera y Santa Cruz de la Palma, todos a partir de las 7 de la tarde. Las protestas incluso a Madrid con la convocatoria para el mismo sábado de una concentración a las puertas del Ministerio de Medio Ambiente, y a Barcelona, donde diversos colectivos dirán no a las prospecciones petrolíferas ante la sede de la delegación del Gobierno. ¡Viva la corrupción! ¡Viva la contaminación!
Y hay muchos ejemplos de los desastres medioambientales que se han producido por accidentes de plataformas petrolíferas. El último, hace casi una semana en Brasil, se ha producido varias fugas de crudo a 130 kilómetros de la costa de Río de Janeiro, justamente en el área operada por la compañía Chevron, donde hace 4 meses se produjo otro derrame. En ese caso se vertieron al mar unos 2.400 barriles de petróleo, según calcula la compañía, pero las autoridades brasileñas estiman que pudieron derramarse 15.000 barriles. En España ya vivimos otra tragedia medioambiental, el hundimiento del petrolero Prestige frente a las costas gallegas. Ha pasado casi una década y no dejan de impresionarnos estas imágenes que están viendo del chapapote que terminó con la vida de miles de animales y paralizó la industria pesquera de esta región. A pesar de que el buque se hundió a 250 kilómetros de la costa, la marea negra llegó a tierra causando una de las catástrofes medioambientales más grandes de la historia de la navegación. Y en medio de este debate, esta semana han dado mucho de sí las declaraciones del actual vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Esteban González Pons, que circulan por la red. Son de hace aproximadamente un año y rechaza las prospecciones petrolíferas en aguas valencianas. Escuchen sus argumentos. El paisaje beneficia a todos. El petróleo solo a la empresa inglesa que puede llegar a explotarlo. El petróleo, como usted sabe, es una energía antigua, sucia y a extinguir. Estamos en el tiempo no ya del oro negro, sino del oro verde. Y el día que se explote el petróleo frente a la Albufera se acabó un parque natural, se acabó otro parque natural, se acabó la pesca, se acabó la circulación de cetáceos, se acabó la pradera de Posidonia, se acabó el turismo. Los valencianos tememos al chapapote y a no volver a ver los eclipses de luna sobre el Mediterráneo porque nos los tape una torre petrolífera. Bueno, pues parece que Carmelo ahora opinan de otra manera. Claro, son declaraciones que vienen trasladadas a este momento que estamos viviendo, vienen casi al dedillo. Bueno, abrimos el debate, las preguntas. Nuestro invitado se presta a las preguntas que harán los periodistas. Almudena. Buenas noches, señor Sanginés. Buenas noches. Yo quería preguntarle que usted, al igual que muchos dirigentes de su partido y de otros partidos, sobre todo el Partido Socialista, sostienen una y otra vez esto de que hay muchos riesgos medioambientales con esto de las prospecciones y de la posible y futura explotación del crudo. A mí me gustaría saber si alguno de ustedes tiene algún informe relativamente serio, relativamente riguroso, para sostener esa afirmación. Bueno, los hechos son absolutamente incontestables a las profundidades en que se pretende extraer petróleo en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura. Está demostrado por las experiencias empíricas que los riesgos son absolutamente incontrolables. No existe tecnología en el mundo para controlar una eventual catástrofe. La oposición a las prospecciones petrolíferas no es un capricho de Lanzarote o de Fuerteventura, ni siquiera del gobierno. Es un problema de modelo de desarrollo por el que apostamos en Canarias desde hace muchísimas décadas y que nos sacó de la miseria y de la alpargata, especialmente en aquellas islas no capitalinas, no industriales, de señorío y secano, como las llamo yo, y nuestro modelo turístico basa su singularidad o gran parte de su potencial precisamente en nuestro medio ambiente, en que nuestro medio ambiente sea sostenible en el tiempo, sin olvidar que hoy es el Día Mundial del Agua, nuestra dependencia absoluta de la desalación de agua de un mar que debe estar limpio. Y esas son consideraciones que hacen tan inasumibles los riesgos que no podemos sencillamente tolerarlos, ¿no? Enrique. No hay ningún informe, no hay ninguna investigación, no hay ningún informe. Pero sí hay informes de la propia Repsol que aseguran que los riesgos son siempre... Sí, pero son informes de parte. Yo le quiero... De parte interesada, yo quiero además. saber si ustedes, presidentes de cabildos, presidente de gobierno, todos los que afirman que hay unos riesgos ciertos, incontestables, tienen alguna base documental que le permita hacer esa afirmación. Sí, los propios... Porque de la otra manera es un poco irresponsable. No, los propios informes de las compañías interesadas y en el propio expediente asumen y admiten que los riesgos son inevitable. No existe el riesgo de impacto ecológico cero. Ni tampoco la industria turística, ¿no? Que tampoco se ha caracterizado la industria turística por ser una industria de desarrollo sostenible. Bueno, en eso tal vez tenga usted una parte que yo quiero poner como telón de fondo de este programa, que tal vez, probablemente, sea
el momento de asumir. ¿Sabe usted que hemos titulado el programa no a las petroleras, sí a... El programa no, la campaña Lanzarote. No a las petroleras, sí a las renovables. Y probablemente sea un buen momento para asumir que no hemos hecho todos los deberes que debiéramos en esa segunda parte del eslogan. Y tal vez sea una oportunidad para emprender con mayor determinación y diligencia de lo que hasta la fecha lo hemos hecho tanto a Canarias como los cabildos, el tránsito hacia las renovables. Pero eso en absoluto deslegitima la oposición a las petroleras porque pone en cuestión y en riesgo, como decía el presidente, lo que sí sabemos, y es que da empleos a cientos de miles de canarios, ¿no? Enrique. Yo, presidente, leía unas declaraciones estos días que me animó, que decían textualmente que el ministro ha dicho que no se hará nada en contra de las instituciones públicas de las islas y en concreto de la opinión del presidente. El problema es que se refería a las Baleares, claro. A las Canarias no, a las Baleares. Porque parece que merecen un respeto institucional superior al de nuestra tierra. Ahí las prospecciones serían por ejemplo, a 40 kilómetros de Ibiza. Y el PP, aparte de tener un infiltrado de Greenpeace, por cierto, el señor González Pons, que parece más radical que los propios ecologistas, luego en la práctica tiene un discurso para Comunidad Valenciana, Baleares, donde el petróleo es un peligro que destruye la imagen, la naturaleza y el turismo, y en Canarias, en cambio, es una especie de beneficio que nos ha caído del cielo, ¿no? En mi opinión, el petróleo nunca sustituirá al turismo, y en todo caso, presidente, ¿hay alguna fórmula de lo que ustedes han podido ver de que realmente esas prospecciones pudieran beneficiar de alguna manera, en empleo no, porque no es cierto, pero sí a lo mejor en impuestos al archipiélago? Bueno, empezando por la primera reflexión que usted hacía, desde luego yo estoy absolutamente de acuerdo con que el ministro parece ministro de Industria y Energía en Canarias y ministro de Turismo en Valencia, o estoy convencido, no se me ocurre pensar que con la oposición de toda una comunidad autónoma gallega, por ejemplo, y sus diputaciones provinciales se atreviesen a darle un trámite de alegaciones y ni siquiera le respondieran tal cual fue su compromiso antes de resolver como hicieron. Estoy absolutamente convencido de que no se atreverían, ¿no? Por lo tanto, esa acción deslegitima, aunque solo sea por dignidad, la decisión adoptada. Incluso los representantes del Partido Popular que estén a favor tienen motivos para asistir a la manifestación de ese día por el trato que se ha dado a Canarias y a los canarios. A mí me gustaría, por responder a la segunda parte, desmitificar quizás el principal argumento sobre las supuestas bondades cuando nos habla de riqueza. Ya lo he dicho antes, el ministro esta mañana en Lanzarote intervino en varias radios, le hicieron como 30 o 40 preguntas y prácticamente a todas respondió a lo mismo. Debe ser porque sabe que el sociobarómetro dice que el principal problema de los canarios es precisamente el desempleo. Esto es como decía ayer Antonio González Vieites, como la promesa del crecepelo, ¿no? en el Far West. Hombre, por favor, miren, es falso que España vaya a mejorar su balanza comercial o su dependencia energética con este modelo. Todos sabemos que Repsol no es una empresa pública, que lo que extrae lo vierte al mercado internacional y España va a tener que comprarlo exactamente igual al mismo precio, con el beneficio casi exclusivo de Repsol, por supuesto que entre otros, y con el incondicional respaldo, ¿no?, de su principal paladín político en estos momentos, el señor Soria y embajador. Del mismo modo que es falso, ya lo dije antes, que los territorios más cercanos como Lanzarote y Fuerteventura vayan a ser los que más se beneficien de esa industria. En Lanzarote hay un 34% de desempleo y en Fuerteventura también. Podemos mirar, lo dije antes, a cualquier lugar del mundo, de Centroamérica o de Oriente Medio, y ver cómo viven esos pueblos, si se vive mejor o no que en Lanzarote. Pero jugar con esa preocupación de los canarios me parece de una inmoralidad que pido al ministro Soria y a Repsol un poco de respeto al sufrimiento de tantas y tantas familias y sobre todo a la potencial pérdida de empleo de otras tantas que pueden hacerlo, que sí, que lo tienen ya y que están en riesgo solamente por defender el interés de una multinacional. Jorge. Bueno, don Pedro, usted antes dijo al iniciar el programa que esto no era un problema solo de Lanzarote y Fuerteventura, que afectaba al resto del archipiélago. Yo tengo una sensación distinta en este sentido, en que por lo menos la opinión pública de las dos islas más pobladas del archipiélago, no me gusta decir más grandes, pero sí más pobladas,
es muy diferente a la opinión pública que pueden tener sobre este asunto Lanzarote y Fuerteventura. Y es lógico y es de sentido común que aquellos que estamos más cerca de las posibles plataformas, pues podamos correr más riesgo y por lo tanto tengamos mayor preocupación. Yo creo incluso que hay parte de la sociedad canaria que ve una oportunidad en estas plataformas, sobre todo en islas como Gran Canaria, incluso como Fuerteventura, Tenerife. Pero yo le voy a hacer una pregunta, don Pedro. El otro día salía la noticia que los responsables de Repsol han intentado entrevistarse con usted y también con el presidente de Fuerteventura, don Mario Cabrera, y no ha sido posible. Le querían explicarlo, en fin, todo el proyecto, y no ha sido posible. ¿Por qué usted no se ha entrevistado? Bueno, yo también le voy a hacer una reflexión sobre lo primero. Mire, yo sé que la sensibilidad con la que se vive este problema en Fuerteventura y en Lanzarote no es la misma que la de otras islas. Incluso le diría más, que la sensibilidad con la que lo viven las formaciones políticas que estamos por no a la petrolera, sí a las renovables, tampoco es igual en Lanzarote y Fuerteventura que en otras islas, pero también sé que haremos toda la pedagogía existencial que sea necesaria con los canarios, porque los canarios somos un solo pueblo y antes o después lo vamos a demostrar. Yo me quedo en ese sentido con la frase de don Paulino Rivero cuando dijo que la unidad de Canarias vale más que todo el dinero del petróleo, porque eso es la garantía para Fuerteventura y Lanzarote de que cuando tengamos el tiempo de explicar a nuestros paisanos que esto no es un problema de Canarias y de Lanzarote, estoy seguro que demostraremos lo que antes dije, que somos un solo pueblo. A quienes hablan desde las islas capitalinas, supuestamente representando al interés del empresariado, a quienes representan al gran empresariado, generalmente vinculado a los puertos capitalinos, donde es cierto que probablemente ahí sí tengan un interés muy especial, yo les pediría un poco más de solidaridad y de altura de miras, porque Lanzarote y Fuerteventura, aunque quisieran, no pueden ser la barrera de contención de una eventual catástrofe que termine con la industria turística por muchos años. Y me gustaría saber qué opinan los pequeños y medianos empresarios de las pymes, de las cámaras de comercio de las islas, por ejemplo, de Gran Canaria o de Tenerife. Hay tiempo para eso. Y le diré también que es falso el mensaje del señor Soria de que esto no preocupa a la turoperación turística, porque él lo dice. Frente a la opinión de los principales operadores turísticos en estos momentos, por ejemplo, TUI o la patronal turística Hosteltour o la de Fuerteventura, la de Lanzarote algo más tibia. Con esto termino la reflexión a la primera parte, que ha sido un poco larga. No atendimos a Repsol sencillamente porque se nos pretendió imponer una agenda con 24 horas de antelación, bajo nuestro punto de vista, y así tengo que decirlo, buscando una foto en esta misma semana, tratando de aparentar un consenso y un entendimiento con las administraciones que desde luego no era porque tuviera usted miedo de que lo convencieran. No, en absoluto. Quienes han tenido miedo, y usted lo sabe porque lo tuvo al representante de explotación y exploración de España en su programa, quienes han tenido miedo de debatir públicamente sus argumentos han sido ellos en su programa y en uno que tenía ayer por la tarde, en el que estaba previsto mi participación en una radio a nivel nacional, y me llamaron 20 minutos antes para decirme que mejor lo dejábamos para más adelante. Yo ya les adelanté que si sería para después de la manifestación. Y me dijeron, bueno, que es que en realidad Repsol, ellos quieren explicar su película, vender, como se dice en términos coloquiales, su moto, que de la calidad del motor ya hablaremos otro día, ¿no? Es cierto que de los periodistas que están aquí, el que vive en Lanzarote, Jorge, de manera que trae información de primera mano de una de las islas que más está, digamos, involucrada en este contencioso con Repsol. Santiago Morellón, tu pregunta cuando quieras. Sí, buenas noches, presidente. Mira, a mí esto de las plataformas y las prospecciones y el petróleo me suena un poco lo de las antenas de telefonía móvil, que todo el mundo coincide en que son necesarias, pero eso sí, nadie quiere tenerlas delante de su casa. Lo que pasa es que el mundo ha cambiado mucho en 15 años. Antes nadie era consciente de lo que iba a significar la telefonía móvil. Ahora no podemos vivir precisamente sin nuestros teléfonos portátiles, pero ya entonces era necesario el petróleo y lo sigue siendo ahora, porque la economía mundial sigue dependiendo precisamente de la extracción de petróleo. Una doble pregunta por mi parte. En un aspecto, yo no sé si quizás a usted le da la impresión de que el debate se ha calentado excesivamente para el momento en el que estamos, porque ahora
lo que se centra el tema es en saber si efectivamente vamos a tener un petróleo para poder extraerlo y si es de calidad. Tendremos que decidir después, quien sea, si se extrae finalmente. Y por otra parte, si a lo mejor aquí en Canarias no se ha abusado del argumento del por si acaso. Porque el argumento del por si acaso, bueno, yo creo que no hay ninguna actividad humana en la que haya riesgo cero. Aquí diariamente en Canarias cogemos muchísimos vuelos y anualmente hay muchos muertos en todo el mundo por accidentes en la aviación comercial. Y no por eso dejamos de cogerlos. No sé si quizás se ha llevado demasiado al extremo todo el asunto para el momento en el que vivimos. Presidente. Bueno, quien ha calentado en este y en otros asuntos, no sé si tendremos ocasión de hablar del debate de Estado de la Nacionalidad. Sí, por lo estamos que, en eso además. Por lo que, habrá preguntas y por su parte respuestas. ¿Sí? Empezamos porque pareciera que es Canarias o que es Paulino, como dice el Partido Popular, con un populismo en ramplón, decía Mario Estalia Navarro, buscamos el enfrentamiento con el Estado. Pero es que no ha sido Canarias, no ha sido Rivero quien ha tomado 3 decisiones consecutivas contra Canarias, el ministro canario contra Canarias, empezando por las primas, siguiendo por las tasas y por esta última del petróleo. Ha sido el ministerio. ¿Qué pretendían? Sometimiento, sumisión de Canarias a decisiones que perjudican y que afectan tanto a Canarias. Por lo tanto, yo creo que el discurso, no solamente ramplón, sino faltón a la inteligencia y a la legitimidad de Canarias establecida en el propio estatuto y en las normas básicas de la democracia, ha sido la del Partido Popular en Madrid y en Canarias. Mire, las antenas, es verdad que son necesarias para que hablemos, pero no me diga usted a mí que son necesarias las plataformas, no lo han sido hasta la fecha y no lo van a hacer en el futuro delante de las costas de Fuerteventura y de Lanzarote para que usted coja su coche al salir hoy de este plató, si es, por ejemplo, a lo que usted se refiere, se lo digo sin acritud, pero también con mucha claridad. Como es falso, permítame usted que le diga también que ahora lo que se va es a explorar, que no necesariamente a explotar, porque si usted no conoce la ley de hidrocarburos, dice que la explotación otorga automáticamente los derechos de explotación y es de eso de lo que estamos hablando. Mire, el petróleo, lo acaba de decir el señor Pons, es sucio, es antiguo y además es finito. El futuro es otro. El futuro son las renovables, el futuro es limpio, es moderno y es inagotable. Y es verdad que no hemos hecho los deberes, pero tenemos que hacerlo y empezar a transitar por ese camino. Entre otras cosas porque Canarias tiene las mejores condiciones para apostar por ese futuro. Y si en Valencia está el Parque Natural de la Albufera, al norte de Lanzarote, por poner solo uno de los ejemplos, está el Parque Natural del Archipiélago Quinijo y la reserva marina más grande de Europa a escasísimos kilómetros del perímetro autorizado a Repsol, que entró en vigor hoy en uno de esos 9 pozos, ¿no? Le pregunto a propósito de ese decreto que se ha publicado efectivamente en el Boletín Oficial del Estado ayer y que hoy entra en vigor para que se proceda autorizando a las prospecciones cuando corresponda. Eso es un proceso que tardará pues el tiempo que tarde. Hay quien dice que puede tardar hasta 2 años para que se produzcan esas prospecciones con los requisitos de medio ambiente que les va a poner el gobierno. Pero le quiero preguntar por lo de las distancias. El presidente del gobierno canario ha hablado del Parlamento en el debate de la nacionalidad de que se podrían hacer prospecciones a 10 kilómetros de Fuerteventura. Repsol ha dicho que no, que eso es falso. ¿Qué noticias maneja usted? ¿Es a 60 kilómetros o a 10 kilómetros? Donde Repsol quiera, puede hacerlo a 60 y puede hacerlo a 10 porque eso es lo que dice la cuadrícula. Entre los extremos de las cuadrículas está autorizada a hacerlo. La pregunta que cabría hacernos es, ¿y si es imposible que haya petróleo a 10, por qué la autorización le permite hacerlo a 10? Y entre otras cosas, ¿por qué se solicita a 10? Si es lo que dice la cuadrícula. Dicen que probablemente ahí no haya, que es más probable que haya a 60, y dicen muchas más cosas como que probablemente lo vaya a hacer Marruecos de todas las formas. No sé en qué tiempo del programa estamos, pero ese argumento falaz también me gustaría tener la oportunidad de desmontarlo porque tiene mucho que ver con las distancias. Mire, en primer lugar, han dicho, poco más o menos, un ejemplo muy gráfico, que esto se trata de un vaso de agua con 2 pajitas, que si no lo hace Canarias, Marruecos nos va a robar nuestro petróleo. Eso lo ha desmentido el representante de Repsol cuando ha estado aquí en Canarias, que eso no es así. Son bolsas. ¿Por qué es falso eso, lo del vasito y las 2 pajitas, que porque si no chupa Canarias, chupa Marruecos y se lo lleva? Porque la propia empresa interesada lo ha desmentido y ha dicho que se trata de bolsas con absoluta probabilidad totalmente independientes. O sea, que no es un vasito. No. Son todos, en todo caso, potenciales pozos absolutamente independientes. Eso es lo primero. Es falso
que sobre la mediana ya esté extrayendo Marruecos o lo vaya a hacer si no hay acuerdos entre los estados, por una cuestión de derecho marítimo internacional que nos llevaría muchísimo tiempo. En todo caso lo harán pues, en sus aguas, cuanto más lejos mejor, obviamente de una forma más segura para Canarias, a menor profundidad, por razones obvias también muchísimo más segura. Es falso que España o que Europa no pueda imponer las condiciones medioambientales en las que lo haga Marruecos, y en cualquier caso no sería una estupidez multiplicar los riesgos. Leí ayer en las redes un ejemplo, y lo dije el otro día, fue antes de ayer, muy gráfico. Es como si el vecino estuviese haciendo una bomba, y bueno, ya que el vecino está haciendo una bomba, ¿por qué no hacemos nosotros unas cuantas bombas más? A ver cuál explota primero. Es de elemental sentido común. Y por último, leía hoy, de camino en el avión, este artículo en el que dice, habiendo dicho el ministro Soria, hombre, es que Marruecos lo va a hacer de todas maneras y con los mismos riesgos para Canarias. Dice que estas, las que va a autorizar Canarias, las que se han autorizado frente a las costas canarias, no son peligrosas porque cualquier eventualidad en la zona, leo textualmente, porque las corrientes dominantes van hacia el sur. O sea que las que están cerca de Canarias, como van hacia el sur, no hay ningún problema, pero las de Marruecos que están más allá, sí llegarán hacia nosotros si nosotros no las autorizamos. Es que la mentira tiene las patas muy cortas y la falta de argumentos también. Por lo tanto, lo de Marruecos, eso lo dijeron hace 10 años, con el mismo fantasma, alimentando el mismo fantasma, y es un argumento absolutamente falaz como todos los demás, ¿no? Preguntas, Almudena. Sí, yo quería hacer una reflexión sobre el tema este del petróleo, porque creo que a Coalición Canaria le ha venido estupendamente bien para su discurso hipernacionalista, que últimamente lo tenía bastante aletargado. Les escucho utilizar palabras de colonialismo, de sumisión, de falta de respeto, etcétera. A mí me gustaría saber si Coalición podría despertar ese ala independentista que tiene ahí en un rincón. Presidente. Mire, ya decía antes que quien ha crispado, quien ha tomado las decisiones ante las que nosotros sencillamente no podemos someternos por dignidad, por elemental dignidad, no ha sido Canarias, no hemos sido los canarios, no ha sido el presidente del gobierno de Canarias, ni el presidente de Fuerteventura, ni yo mismo. Ha sido el gobierno central. Yo que presumo de practicar un nacionalismo moderado, hasta pseudonacionalista, si usted quiere, a decir de algunos, porque creo que el autogobierno de Canarias tiene todavía muchísimo recorrido, siempre que se respete, ¿no? Siempre que se respete. Voy a seguir pensando lo mismo. Por eso yo pido en esta ocasión al presidente del gobierno, porque cuando se acusa a la Coalición Canaria de utilizar, de aprovechar, de politizar, mire, hay más de 50 colectivos en Lanzarote, no sé cuántos en Fuerteventura, que desde luego sospechosos de ser afines a Coalición Canaria, no lo son. Y la unanimidad ha sido tal que yo le agradezco, en este caso, de algún modo, en ese sentido, entiéndaseme bien, al señor Soria, que haya logrado concitar una unanimidad de tal naturaleza de toda la sociedad civil conejera y majorera en estos momentos, en torno o al revés, nosotros en torno a ellos, tanto da el orden de los factores de las 13 ayuntamientos y los 2 cabildos, más el gobierno de Canarias, que ya se ha pronunciado, y la FECAN, que se ha pronunciado ayer con la abstención del Partido Popular, y el Cabildo del Hierro, que la próxima semana va a respaldar el rechazo a las prospecciones petrolíferas, y su presidente me trasladaba recientemente que va a estar al frente de la manifestación contra las prospecciones. Pues de nuevo, porque había rechazado previamente la... Sí, las había rechazado. Él me explicó que por una cuestión de cómo se había argumentado la moción, y yo, como me quedo con la conclusión final, porque en cualquier caso rectificar es de sabio, y él dice que la próxima semana las rechazará en un pleno del Cabildo del Hierro, y que además va a estar enfrente el sábado junto a nosotros rechazando esas prospecciones. Le decía que yo le agradezco al señor Soria una decisión que probablemente persiguiendo que bajásemos los brazos ante una política de hechos consumados, está logrando justamente todo lo contrario. Y le decía que pido, en este caso, al presidente, a Rajoy, que intervenga, porque es posible que sí, que despierte determinados sentimientos, hay que decirlo con claridad, ¿por qué no? Canarias es una zona sensible, no solo desde el punto de vista medioambiental, ¿Qué tipo de sentimientos sino también político. Y ellos...
no es nuevo que en Canarias han existido históricamente movimientos que legítimamente, siempre que no sea con las armas, han planteado el derecho a la autodeterminación de ¿Y usted cree que esos movimientos se pueden revitalizar ahora con esta decisión? Yo creo que Rajoy, el presidente, tiene la responsabilidad de intervenir antes de que este tipo de decisiones que están tratando efectivamente a Canarias como si fuese una colonia conviertan este problema en un problema de Estado. Enrique. Sí, vamos a ver. Yo seguiré pensando lo mismo, porque desde luego creo que las ideologías y los objetivos políticos están por encima de los ministros, pero claro, los gobiernos tienen que ser consecuentes también con esa sensibilidad, ¿no? Enrique. Sí, por empatar, el independentismo canario es casi insignificante, salvo un periódico hasta ahora que lo tiene por bandera, y tampoco creo que esto lo alimente mucho. Yo, por ejemplo, que no soy independentista. Algunos no necesitan alimento para lanzar soflamas cada día. La forma en que se han hecho las cosas, yo tengo una posición muy abierta al tema de las prospecciones. Y no la tengo cerrada hoy tampoco. Pero la imposición, el trato diferente a unos territorios españoles frente a otros y la falta de respeto a lo que son mis representantes institucionales, que es el Parlamento de Canarias, porque me creo la democracia, me han hecho cambiar de posición. Y voy a estar el sábado en la manifestación por eso. Porque creo que han ninguneado a Canarias. Creo que el ministro ha entrado como elefante en cacharrería. Y que si se hubiese hecho de otra manera, con explicación, con información, con consenso, con respeto institucional, no se producirían las unanimidades que está diciendo el presidente que están ocurriendo en Lanzarote, con colectivos, por ejemplo, que han sido muy críticos, con Coalición Canaria y con el señor Sanginés. Creo que el ministro es el de los alentadores de esta crisis y de los movimientos que se van a producir el sábado en toda Canarias. Y yo le preguntaba a Repsol y le pregunto a usted si es razonable tomar decisiones con 2/3 de los canarios en contra, según las encuestas que yo he podido conocer hasta ahora, justamente con 2/3 de los parlamentarios que nos representan en contra. Yo me alegro muchísimo de su primera intervención porque es precisamente a esa gente a la que estaba a favor a la que quería dirigir mi primera intervención, porque las formas han hecho perder la razón aun cuando la tuvieran. No puede ser que un Estado invite, acometa un trámite de audiencia aparente con quienes representamos soberanamente la voluntad popular, porque estamos en democracia, y en democracia la voluntad popular la representan en primer lugar los municipios, en segundo lugar en las Islas Canarias los cabildos y en tercer lugar el gobierno de Canarias. A los municipios no se les dio audiencia, pero sí a los 2 cabildos de las islas más afectadas y al gobierno, incluso con un paripé, porque así hay que decir, una pantomima de ampliación del plazo, que se prometa que se van a estudiar, que se van a contestar en tiempo y forma antes de proceder a resolver, y sin hacerlo se resuelva. Solo por eso, por dignidad, este pueblo tiene que reaccionar y decir: nosotros merecemos el mismo trato que pudiera merecer cualquier otra comunidad autónoma de España. Vuelvo a insistir, quizás el ministro debiera ir pensando en renunciar a alguna de sus 2 responsabilidades si es incapaz de conjugar, de compatibilizar, que una cosa es ser consejero de Industria, otra es ser consejero de Turismo, pero que ambas son compatibles si no fuera porque se está en una vendetta contra Canarias que está perjudicando a todos los canarios, incluidos a los afiliados del Partido Popular, porque el respeto se les ha faltado a todos, y me consta que así lo sienten muchísimos miembros de entre las filas del Partido Popular en Lanzarote. Y obviamente, Santiago, la respuesta no puede ser sino, lo dije antes, no solamente con 2/3 de la población, porque a fin de cuentas eso son encuestas, pero la soberana, la que legitima la representación de la voluntad popular, es la que le acabo de decir, la de las corporaciones. Y el Estado no habría hecho eso en las rías gallegas ni en ningún otro lugar de España. Por lo menos de esta forma no lo habría hecho, yo creo que de ninguna otra.
Bueno, yo que creo que la actitud del gobierno central precisamente ha unido más que nunca a parte de la sociedad canaria. ¿Tú que la conoces? ¿Es la primera vez que están instituciones y organizaciones sociales? Sí, en Lanzarote se da, pocas veces había dado, yo creo que nunca, una unión entre lo que es el poder político y todos los, digamos, los movimientos sociales, culturales, deportivos que han apoyado esa manifestación. ¿Y el caso particular Jorge de Tías, que es un ayuntamiento en manos del Partido Popular? Bueno, allí se dio la paradoja que se presentó en este caso una moción a favor de las prospecciones contra las prospecciones, y en este caso el alcalde era del Partido Popular y votó en contra, pero la mayoría de la corporación votó a favor y por lo tanto tuvo que ir a esa reunión de alcalde. En fin, pero él ya ha dicho que él a la manifestación no va a ir, pero fue como representante de Tía. Digo que también a veces se criminaliza de alguna manera el movimiento independentista, que aquí, como dice bien Enrique, casi no existe, no sé si para bien o para mal, pero no sé por qué muchas veces se trata de criminalizar. Tendrán su opinión, es respetable en cualquier caso. A mí me encanta España, pero también me encanta que España respete a los canarios. Y en cualquier caso, lo que yo quería preguntarle al señor Pedro Sanginés es que puede correr un riesgo las instituciones canarias. El gobierno canario ya ha anunciado un recurso al Tribunal Supremo, el Cabildo también, alguna que otra institución más, pero corremos un peligro, don Pedro, porque si la justicia da la razón en este caso a Repsol y al gobierno central, nos vamos a quedar sin argumento. ¿No teme usted que pueda ocurrir eso? No. Yo sé que no hay otra posibilidad, porque claro, como mínimo tendrá que presentar recursos si no se nos ha oído, ¿no? Pero ¿puede ocurrir eso? Eso es un riesgo. Sí, eso puede ocurrir, pero eso tampoco, como dije en principio, va a legitimar... si no es mejor, a lo mejor dialogar, deslegitimar esta lucha. Ya nos habría gustado a nosotros que nos diesen la oportunidad de dialogar. Quien ha renunciado al diálogo imponiendo una decisión, lo acabo de explicar, ha sido el gobierno central. Yo, la verdad, es que nosotros sí creíamos, si he de ser del todo franco y honesto, que una vez estudiadas y contestadas las alegaciones, el resultado habría sido el mismo, pero un poco más tarde, y la vía jurídica se habría abierto igualmente, como se acaba de abrir, y no le quepa ninguna duda que la vamos a ejercer, y además con inmediatez. El mismo lunes va a presentar el Cabildo de Lanzarote el incidente de ejecución de sentencia ante el Supremo, que ya nos dio la razón una vez, Canarias lo debe saber, cuando el Estado y la abogacía del Estado nos tachó de ilusos y los tribunales trumbaron aquella autorización, declararon nulo aquel decreto, y entendemos, porque dice, esto es espeso, pero creo que los ciudadanos lo pueden entender, el Real Decreto, que los actos, dice la abogacía del Estado, anulables son convalidables, y nosotros estamos de acuerdo, los anulables, pero los nulos no, y este fue nulo, y por ahí va a ir el principal argumento jurídico, más allá del recurso al propio acto, que va a tardar más. ¿Usted defiende que hay una sentencia ya que está en vigor? No, yo no lo defiendo, es pública. ¿Qué es aplicable, quiero decir, a este caso? ¿Ya fue anterior? Fue en el año, esto arranca en el año 2001 con el gobierno de Aznar. En el 2003 el Cabildo y el Partido Socialista en Lanzarote presentan un recurso ante esa autorización, y el Tribunal Supremo nos da la razón y anula el decreto por carecer de estudios medioambientales, para que nos entendamos. Y hasta entonces no se había movido aquel expediente que 8 años después se pretende convalidar, habiendo sido declarado nulo con modificaciones sustanciales. Además, nosotros entendemos, nos dicen nuestros servicios jurídicos, que hay muchísimas posibilidades de que prospere una paralización incluso cautelar. También es verdad que eso solo serviría para ganar tiempo y elevar a Europa, que es a donde pretendemos, esta problemática que entendemos pretende, entre otras cosas, lo hemos dicho muchas veces, soslayar determinadas normativas que encarecerían, por una parte, o quizás la parte más importante, las condiciones en que tendría que hacerlo Repsol, y desde luego serían mucho más garantistas desde el punto de vista medioambiental. Pero en ese tránsito nosotros esperamos convencer a España y al mundo de que esto no conviene a Canarias, y a Repsol de que tampoco le conviene, porque es una empresa que quizás, si la rentabilidad económica no le resulta tanta, quizás no, con toda seguridad, pierda el excesivo interés que hoy tiene, que es el mismo
que el del ministro que se ha convertido en su mejor paladín, ¿no? Bien, última pregunta sobre este apartado. Santiago. Sí, pues ahora mismo basándome en lo que acaba de decir, presidente, usted hace un momento apelaba al diálogo, pero por otra parte también señalaba que al final lo que habría pasado es que no se habría convencido o no nos habrían convencido y se habría acudido finalmente a la vía jurídica. Pues a lo mejor, entendiéndolo de otra forma, la posición del Gobierno central es buena porque de esa forma ya nos saltamos todo el tema del debate y nos vamos para los tribunales y que otra persona neutra, supuestamente, dirima lo que otras dos personas no son capaces de concordar. Entiendo que es bueno, o si no, que vayamos al siguiente paso, que es como usted ha dicho, que sea Europa quien ponga las reglas de juego de todo este asunto. Y una apreciación más, una pregunta sobre la sostenibilidad que antes se mencionaba y que, por cierto, yo creo que ha sido una de las palabras que más se han repetido en este debate sobre el estado de la nacionalidad. Parece que nos hemos tenido que tomar el Red Bull del petróleo para que volvamos a hablar de la sostenibilidad. Pues ya lo decía al principio, que quizás sea una magnífica oportunidad y bienvenida sea si así es. Es verdad que ni siquiera ha habido ordenación territorial que permita el desarrollo de estas industrias y las islas de Lanzarote y Fuerteventura, todas creo, tienen asignaturas pendientes en ese sentido y son de inminente aprobación. Pero hombre, que usted me diga a mí, permítame que le diga con todo el cariño del mundo, me parece un argumento poco serio el justificar que el Estado se salte las más elementales normas de respeto democrático y constitucional precisamente para acelerar el irnos a los tribunales. Claro, oiga, yo se lo planteo porque si no nos vamos a entender cuál es el objeto del diálogo. Parece... Pues una obligación constitucional, el respeto a las administraciones y al diálogo ofrecido y al trámite de audiencia ofertado y a la respuesta a unas alegaciones que hasta al vecino se le damos, como no, a un gobierno de Canarias y a unos cabildos de Canarias que representamos legítimamente la soberanía popular, ¿no? Hemos debatido sobre este tema y posiblemente algún fleco queda para lo que queda de programa. Pero por razones de actualidad, este era el tema estrella, sin duda, lo viene siendo toda la semana, lo va a seguir siendo en las próximas semanas, y sobre todo este próximo sábado, con las movilizaciones que están convocadas en las islas y especialmente en Fuerteventura y Lanzarote. Pero, Emilia, aparte de que hablemos de turismo, no hay que perder de vista la reforma laboral que también nos convoca para el 29 a la huelga general. Exactamente, tenemos que compartir el tiempo para otros temas estrellas. En 2011, Canarias registró un récord en la llegada de turistas. 12 millones de personas eligieron las islas para pasar sus vacaciones, una cifra muy buena para la economía canaria. El gobierno sigue trabajando para mejorar la competitividad y la calidad de los servicios y la oferta. La idea es atraer más visitantes en 2012. Su buen clima, su paisaje y su rica biodiversidad, asegura, lo convierten en destino vacacional por excelencia frente a otros mercados competidores como el francés, el italiano, el ruso o el polaco. Además, el Ejecutivo defiende que la capacidad turística de las islas es muy amplia y que se pueden superar las cifras registradas en el pasado 2011. Y otro de los asuntos, continúan en todo el país las manifestaciones en contra de la reforma laboral puesta en marcha por el gobierno de Mariano Rajoy y que, según los sindicatos, atenta contra la dignidad de los trabajadores y la precariedad. El próximo 29 de marzo el gobierno de Mariano Rajoy se enfrenta a su primera huelga general. Los sindicatos convocantes aseguran que no será una huelga cualquiera, sino que será un día histórico para los ciudadanos hartos, dicen, de los abusos contra sus derechos laborales y sus derechos sociales. Bueno, pues estos dos asuntos también los ponemos sobre la mesa, Carmen. Sí, es un tema. La reforma laboral fue debatida. En este debate de la nacionalidad fue un tema también importantísimo. El Partido Popular la defendió, el gobierno central es del PP y otras fuerzas políticas en el Parlamento la cuestionaron, la debatieron y hablaron también de la huelga general. Me gustaría conocer la opinión de ustedes sobre el conflicto que se abre dentro de una semana, la huelga general, si está justificada, si no, si es prematura, si no, si es oportuna. Almudena, ¿tu opinión? Yo entiendo que tiene que haber una huelga general porque uno de los principios que rompe esta reforma laboral es la negociación colectiva y puesto que la huelga general la convocan los sindicatos, pues es de cajón que convoquen una huelga general. Pero la verdad es que yo creo que a este país no le conviene en absoluto una huelga general. Las cosas yo creo que se tienen que hacer de otra manera y ahí yo creo que las organizaciones sindicales no se han puesto al día. Enrique, tu punto de vista sobre la huelga general. Creo que es la más merecida de toda la historia democrática reciente, porque es la mayor agresión que se ha producido a los derechos de los trabajadores y trabajadoras en estos 30 años. Otra cosa es que haya posibilidad de que salga, porque creo que hay un momento de debilidad sindical, de miedo de los que tienen empleo, porque saben que sus patronos, y más ahora, pueden despedirlo de forma bastante fácil, y una sociedad
que tampoco está dispuesta a que le descuenten un día de su salario. Por lo tanto, las dificultades para los sindicatos son muchas. Yo pensé que debían haber esperado hasta el 30, porque como el 30 van a ser unas cuantas cancaburradas más, van a recortar todavía más en derechos sociales, en derechos económicos y en servicios públicos. Igual el 31 hay más gente cabreada y no tiene más posibilidad de la huelga. Jorge. Bueno, yo creo que todo el mundo sabía que con la llegada del PP tenía que haber esa reforma laboral. No sirvió para nada la que hizo Zapatero, esta no sabemos si va a servir. Yo creo que es una reforma que está pensada de cara al futuro, para ahora no va a servir para mucho, no va a crear puestos de trabajo, como se ha dicho, pero creo que tenemos que estar en plan de competitividad. Si estamos en un país en Europa, tenemos que estar en términos parecidos en convenios laborales al resto. Otra cosa es que efectivamente coincido con los compañeros que era inevitable esta huelga general, no podía ser de otra manera. Es verdad también que hay cierta crisis sindical, la gente está desencantada muchas veces con los sindicatos y también una campaña de descrédito contra ellos muy bien organizada. Pero lo peor de todo es que no creo que vaya a servir para mucho y va a hacer más daño que beneficio. En ese sentido me refiero a la economía tan estrecha como está ahora España y sobre todo Canarias, ¿no? Santiago. Sí, yo creo que la campaña contra los sindicatos también se la han hecho ellos mismos, porque me parece que en este país deberían tomar un papel algo más proactivo, no solamente protestando contra las reformas del gobierno de turno, sino también por la situación que atraviesan los trabajadores. La última huelga general fue en octubre de 2010. En esa época en este país había ya muchísima gente que se había quedado sin trabajo y sin embargo los sindicatos no se movieron hasta ese punto. ¿Acaso los sindicatos no tienen también que protestar porque hay un gobierno que a lo mejor no está haciendo bien frente a la situación y no está generando las condiciones idóneas para que las empresas quieren estos puestos de trabajo? Yo pienso que en la próxima huelga general los sindicatos se someten a un examen y quizás se han equivocado de estrategia. Porque si tú estás diciendo por una parte que estamos ante la mayor agresión contra los derechos laborales de los trabajadores y por otra la gente no te apoya masivamente, tu representatividad en la sociedad se recorta mucho. Decía usted antes, presidente del Cabildo de Lanzarote, que Lanzarote tiene un 34% de paro. ¿Cómo observa usted ante el cariz de la reforma laboral la convocatoria de la huelga general del día 29? Bueno, yo en esta ocasión voy a coincidir un poco con todos, pero no en todo, con ninguno. Supongo que también ellos conmigo. El Partido Popular ha hecho muchas cosas al contrario de lo que prometió, empezando por la bajada de impuestos para incentivar el consumo, ha hecho lo contrario y también iba a incentivar la contratación y ha incentivado el despido, y entiendo que existen razones, probablemente también por vías expeditivas y falta de diálogo. Pero le tengo que admitir que después de una conversación que tuve con un experto en derecho comparado, en el que insistía mucho Jerónimo Saavedra, que me dio clases en la universidad, derecho laboral comparado. Con Europa, es posible que la norma no sea del todo desechable, y yo creo que sí que tiene algunos aspectos y bondades que nos permitan abrir un poco la perspectiva, pero sin duda una huelga legítima, ¿no? Pero dice usted que la reforma tiene cosas positivas, ¿está usted considerando? Seguro. Toda reforma tiene probablemente cosas positivas, porque lo que estamos de acuerdo es que era necesaria. Distinto es que haya sido certera o acertada, mejor dicho, en todas sus disposiciones, ¿no? Muy bien. Tu turno y el turno de los invitados es el tiempo, Pedro Sanguinet, del fototest al que Emilia le va a someter con las imágenes que vamos a ver. Emilia, a ver qué tal sale. Algunas fotos hemos preparado para ver qué nos contesta el presidente del Cabildo de Lanzarote. Vamos con la primera. Supongo que le sonará bastante. El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. Hoy no hemos hecho otra cosa que hablar de él. Yo creo que desgraciadamente se está configurando como un ministro canario contra Canarias, y yo espero que recapacite, que reflexione, porque Canarias ni los canarios merecemos este trato, ¿no? ¿Usted cree que esa tensión entre Canarias y Estado se puede deber a un enfrentamiento personal quizás con el presidente de Canarias? Antes lo decía, las decisiones no las ha adoptado Canarias, las ha adoptado el Estado. Y las tres que se han puesto aquí y sobre la mesa son perjudiciales para Canarias. Y en el caso particular de la última, hay hasta 50 colectivos que representan a toda la sociedad civil en Lanzarote que nada tienen que ver con Paulino Rivero, se lo aseguro.
Recientemente también ha propuesto un pacto, o ha dejado caer esa idea, un pacto con los socialistas para echar fuera a Coalición Canaria del gobierno en las islas. ¿Cree usted ese pacto viable? Bueno, no es nada nuevo por parte de Soria intentar desestabilizar a todas las instituciones canarias. Y esta mañana decía en Lanzarote que Lanzarote tiene miedo al progreso y al veredicto de las urnas, cuando en mi caso, por poner un ejemplo, Coalición Canaria ganó con claridad las elecciones al Cabildo con 9 consejeros frente a 6 que tiene el Partido Popular y 4 el Partido Socialista. Yo supongo que ahora se entiende mucho mejor qué quise decir entre las muchas razones que expuse para romper el pacto que mantenía con el Partido Popular cuando dije que había amenazas, quizás la mayor que tiene en estos momentos Canarias, que no podía ser afrontada sin un gobierno cohesionado, y es obvio que no lo habría estado con una vicepresidencia y un socio de gobierno en manos del Partido Popular, ¿no? Precisamente nuestra segunda fotografía iba por ahí, por esos tiros. Vamos a ponerla, la diputada del Grupo Parlamentario Popular, Astrid Pérez, presidenta del Partido Popular en Lanzarote. Pues a título personal es una amiga a la que le tengo aprecio y cariño. Llevamos muchos años, yo una legislatura más que ella, en el Cabildo Insular, y el roce, ya dice el refrán, hace cariño. El cariño, y honestamente se lo tengo. A nivel político creo que se equivocó y olvidó cuál había sido el veredicto de las urnas y terminó, incluso, aunque ella lo niega, yo creo que por tensar demasiado la cuerda sin leer el panorama político, y que el acuerdo, que no es nuevo, Coalición Canaria Partido Socialista, no se hizo extensivo a Lanzarote porque en el Cabildo, especialmente quien le habla, no quiso y terminó arrastrando a toda su organización a que se hiciese extensivo aquel pacto para el que nunca se me presionó y que existe en Canarias desde el minuto 1 de esta legislatura, ¿no? Bueno, pues vamos con la siguiente fotografía ya, hablando precisamente de esos pactos. Joaquín Caraballo, socio de gobierno. Pues Joaquín Caraballo es un hombre al que no conozco demasiado y espero conocer mucho, que las primeras impresiones de él y del resto de compañeros, tengo que decir que está haciendo como un noviazgo idílico cuando comienza, en el que todo sí parece perfecto, porque tiene un talante que tal vez sea muy complementario con el mío, que es acaso un tanto o un mucho más vehemente, aunque trato también de crecer cada día como político y como persona, ¿no? Está en el área de empleo, intentando reducirse 34% de parados que decía. Sí, tiene una difícil papeleta, entre otras cosas, porque los cabildos no tenemos competencias directas en empleo. También lo está en transportes y es vicepresidente primero de la corporación y nuestro único socio de gobierno. Espero que nos mimemos para que Lanzarote esta vez sí termine la legislatura sin mayores o más cambios en la primera corporación, ¿no? Vamos con la siguiente fotografía. Hablamos ahora de Cándido Reguera, ex alcalde de Arrecife. Bueno, Cándido Reguera es un hombre con una trayectoria política larga, enorme. Ha pasado por todas las corporaciones conocidas, ayuntamientos, cabildo, fue consejero, ha sido diputado y terminó siendo alcalde de Arrecife, un hombre voluntarioso, yo creo que buena persona, pero un tanto manirroto, entiéndaseme bien, a la hora de gestionar, porque ha dejado el ayuntamiento con una deuda de más de 25 millones de euros a proveedores, que eleva la cifra global del Lanzarote, de los ayuntamientos, a más de 46 millones, y aprovecho la ocasión para decir que el Cabildo del Gobierno Insular solo tiene una deuda a proveedores de 200 y pico mil euros, aproximadamente una cuarta parte que el ayuntamiento más pequeño de Lanzarote, que casi debe 1 millón, porque llevamos 3 años de magnífica gestión. Esos 25 millones, don Pedro, venía arrastrándose también de mucho más atrás, ¿eh? Es posible, pero él no ayudó, a minorarlo, sino todo lo contrario, a aumentarlo exponencialmente. Bueno. En cualquier caso, también le tengo afecto y aprecio a Cándido Reguera. Bueno, dicho queda esa comparativa que ha hecho referencia. Vamos con la siguiente fotografía, porque aún nos queda muy poquito tiempo. Hablamos ahora de Manuel Fajardo Feo, pues actual alcalde de Arrecife. Bueno, Manolo Fajardo, además de compañero de partido, es un gran amigo desde hace muchísimos años, personal, a que tengo un especial aprecio, y ha sido un soporte para mí dentro de la organización, uno de tantos, y yo creo que es una gran esperanza para la capital de la isla, porque nació
vive y conoce los problemas de la ciudad, estoy seguro de que también sus soluciones, ¿no? Emilia, quizás desconozca que gracias a él don Pedro hoy es presidente del Cabildo. Pues sí, muchas gracias por el apunte. Y yo le decía en el pleno de toma de posesión que un poco, siendo eso cierto, también es el alcalde de Recife, gracias al presidente del Cabildo. Un quid pro quo, ¿no? Un quid pro quo. Muy bien. Bueno, pues vamos con la siguiente fotografía, en este caso César Manrique. ¿Qué opina usted? ¿Qué pensaría de esas posibles prospecciones frente a sus costas queridas? Pues mire, el principal albacea de su vida y obra, que es la Fundación César Manrique, que no acostumbra, tanto es así que prácticamente nunca lo hace, yo no lo recuerdo, otros sí que lo hacen o lo hacemos, usar su memoria o su nombre para tratar de movilizar a la sociedad. En estos días ha dicho públicamente la Fundación César Manrique, su presidente, que el mejor homenaje que se le puede hacer a la vida y a la obra de César Manrique es estar el próximo día 27 en la calle oponiéndose a este supuesto cambio de modelo que algunos no quieren vender. No quiero ni imaginarme cómo se habría puesto César Manrique si estuviese vivo en estos momentos. César Manrique para los conejeros es mucho, ¿no? Porque nos inculcó ese concepto de entender el cuidado a una isla que yo creo todos los que nos visitan, lo perciben, que la sociedad conejera está impregnada de ese concepto de arte, cultura, turismo y binomio hombre-intervención en la naturaleza, ¿no? Un referente. Y vamos con la última fotografía, que seguramente será en la misma línea que la anterior, José Saramago. Hombre, José Saramago, más allá de diferencias ideológicas que pudiéramos tener, y de hecho no tuve el placer de conocerle, aunque sí de verle en alguna ocasión. Ha sido un enorme lujo para Lanzarote, sigue siéndolo. Allí tiene su biblioteca, y Lanzarote, sé que es una frase hecha, pero viene muy al caso, tendrá siempre una enorme deuda de gratitud con él. Su viuda, Pilar del Río, está en estos días en Lanzarote presentando un libro inédito de él, y ha puesto a Lanzarote en el mundo, un premio Nobel con tanta presencia mediática como él tuvo, y eso para Lanzarote es impagable. Además me consta que él amaba profundamente tanto como los propios conejeros, ¿no? Y yo se lo agradezco muchísimo, ¿no? Pues muchísimas gracias por su aporte en estas fotografías, Carmelo. Nos vamos con los estudiantes que están a la espera ya. He tenido recuerdo para dos personalidades, César Manrique y José Saramago. Como decía el presidente del Cabildo, qué lujo, los dos, un canario y otro que se hizo vocacionalmente canario. Los estudiantes han tomado buena nota de lo que se ha dicho esta noche en el Envite, así que es el turno para ellos, para ustedes, compañeros, para titular y preguntar. Y presidente, prepárese a tomar nota porque vienen preguntas. Alberto Catalán, ¿cuál es tu titular? Mi titular es: Lanzarote y Fuerteventura no se verán favorecidos por el petróleo. Esto lo diría porque no se contrataría gente ni canaria ni española, por lo que no se limaría la cifra de paro en el archipiélago y, por lo tanto, no aumentaría el Producto Interior Bruto. Por este motivo, me remito a las palabras del señor Morales, en las que se afirmó que cada cuadrícula crearía entre 60 y 100 puestos de trabajo, que requieren además una alta cualificación que no hay en las Islas Canarias. Por lo tanto, mi pregunta va relacionada con este tema, y es si usted ve viable la idea de crear unos centros de enseñanza en los que se instruyese a aquellos canarios interesados en trabajar en dichas plantas petrolíferas, suponiendo que se realicen dichas prospecciones y que más adelante se creen dichas plantas petrolíferas. Bien, pregunta de Alberto Catalán. Muchas gracias. Fernando Riso, titular y pregunta. Adelante, compañero. Bueno, mi titular es en referencia a lo que dijo el señor San Ginés. Todos somos un solo pueblo, ya que el pueblo canario en su conjunto debe solidarizarse con la causa de las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Con respecto a la pregunta, Repsol declaró que toda esta movilización en contra de las prospecciones petrolíferas iban a ser en vano, ya que finalmente se acabarían instalando. ¿Qué opina usted al respecto? Muchas gracias también, Fernando Riso, por tu pregunta y tu titular. Patricia Pérez, ¿qué titular has elegido y qué pregunta? Mi titular ha sido: los riesgos son absolutamente inevitables. Pedro San Ginés afirma que no podemos tolerar estos riesgos y que, por el contrario, debemos apostar por un futuro medioambiental. Respecto a mi pregunta, quería preguntarle si usted cree que la suspensión por parte del gobierno español de las primas destinadas a las energías renovables en Canarias
se debe a una presión para que el gobierno canario acepte la explotación de los potenciales nacimientos. Muchas gracias también, Patricia, por las dos cosas, la pregunta y el titular. Le quiero pedir a Pedro Sanguinés primero, ¿qué le han parecido los titulares de los estudiantes de periodismo? Pues bastante certeros, yo creo que han resumido muy bien lo que he querido trasladar a los canarios de las 8 islas pobladas, francamente. Y ahora las preguntas. Le han preguntado si usted ve viables centros de enseñanza para que estén preparados ante un posible caso de que se exploten los recursos del petróleo. ¿Qué opina sobre la opinión de Repsol de que esto de las movilizaciones no sirve para nada? Y finalmente, ¿qué piensa usted también sobre si las suspensiones de estas operaciones de las primas fueron unas presiones al gobierno para que estuviera de acuerdo con el petróleo? Y si es breve, se lo agradecería doblemente. Lo intentaré. Alberto, le diría que viable supongo que sí y que lo es. Otra cosa es que sea, Alberto, conveniente, porque nosotros apostamos por otro tipo de formación, que es en energías renovables, como acabo de explicar. Y otra cosa también distinta es si resultaría práctico, porque si la vida útil de las plataformas es de 15 o 20 años, si un alumno se empieza a formar, ahora no sé cuántos años tardaría su formación y sobre todo para qué le serviría cuando terminase la industria petrolera en Canarias. Tendría que emigrar, que es uno de los argumentos que precisamente ponen en la mesa, que nuestros jóvenes formados no emigren, tendrían que hacerlo con las plataformas. A Fernando, en cuanto a que si es en vano, en absoluto. Fernando, no creo que lo sea en vano. Es verdad que el ministro y que Repsol nos han despreciado, que nos han, yo creo, subestimado, pero vamos a colocar esta gravísima amenaza en lo más alto de la agenda política europea, si es posible, y además sin ningún perjuicio para nuestra imagen, sino justo todo lo contrario. Vamos a aprovechar para contarle al mundo que Canarias es un paraíso medioambiental en medio del Atlántico Sur, que quiere seguir siéndolo, que se animen a visitarlo y a comprobarlo ahora que todavía lo es, y nos ayuden precisamente a lograr conservarlo. Eso en el plazo inmediato. Y a Patricia, hombre, la verdad es que resulta, es verdad, bastante sospechoso, yo creo que para el conjunto de la sociedad, igual que para Patricia, esa decisión cuando el propio ministro fue el primero en afirmar que en Canarias es más rentable producir energías renovables con energías renovables que convencionales y paradójicamente se suprimen las energías renovables también en Canarias, aunque se ha prometido un trato diferenciado que aún no ha tenido lugar. Quiero creer que no se hace para presionar al gobierno frente a las prospecciones, pero sí comparto que aparentan ir en una misma dirección. Pues muy bien, gracias a los alumnos, gracias a los invitados. Tiempo para 30 segundos en que los periodistas podrán reflexionar sobre lo que deseen, como siempre, Almudena, 30 segundos. Pues sí, yo reflexiono sobre la tan traída últimamente frase de desarrollo sostenible. No sé si se refieren nuestros políticos a que hay que sostener el mismo modelo de desarrollo hasta ahora, que no es nada sostenible, o realmente apuestan por una sostenibilidad. Entonces, si es esa segunda opción, yo estoy segura que tanto el presidente del gobierno como, por ejemplo, el presidente del Cabildo de Lanzarote, en su vida privada cogerán la bici en vez de un coche. Gracias, Almudena. Es ahora el turno de Enrique. 30 segundos, Enrique. Yo sin coche, no hay problema. Ni carnet tampoco. Una reflexión sobre el debate de internacionalidad. Creo que la Canarias de este año va a ser muy complicada, entre otras cosas por los problemas que vamos a tener respecto a la financiación estatal y que pueden repercutir en los servicios públicos y en el empleo. Y luego quería hacer una pequeña referencia al famoso informe PISA que se presentó recientemente, que ha tenido mucho de economía de comunicación. ¿Te he visto un artículo en la prensa sobre el tema? Sí, voy a publicar 2 más. Porque creo que se ha quedado mucho en la anécdota y no lo importante, que lo importante creo que es mejorar aspectos como la formación inicial y permanente del profesorado, modificar los contenidos, cambios en la metodología, sigue enseñando como en el siglo XX, en el siglo XXI, y sobre todo corresponsabilidad de todos y autocrítica de todos, que eso falta un poco. Gracias, Enrique. Jorge. A mí me gustaría reflexionar sobre el tema del modelo turístico, porque en islas como Lanzarote y Fuerteventura, la actividad económica es el 99%, por no decir el 100%, de la actividad turística. Es verdad, el señor Soria plantea que ya es de que tenemos que buscar otros sectores productivos, y es cierto incluso que hay que reflexionar sobre si el modelo turístico actual es el que más nos conviene. Yo soy de los que creo que el modelo turístico hay que seguir, hay que mejorarlo y hay que también buscar
otros sectores productivos como las altas tecnologías y las alternativas, que por cierto, en Lanzarote, Don Pedro, todavía no tenemos plan energético y por lo tanto de energía renovable. Muy bien, queda ahí la reflexión de Jorge. Santiago. Sí, a mí lo que me gustaría es introducir cambios en este debate sobre el estado de la nacionalidad. Me ha parecido que es muy lento, muy farragoso y yo creo que se podría dar más dinamismo porque la verdad es que se cuentan y se habla de cosas que son importantes para Canarias y yo creo que muchas veces los ciudadanos por el modelo y por el formato se desconectan. Y también con una frase que decía José Miguel Barragán en su intervención el miércoles, que el dinamismo que ha cogido ahora la sociedad hace que sea quizás necesario mantener más de un debate a lo largo de estos años, del año, en vez de solamente uno en marzo. Creo que sería bueno. Sin querer desanimarte, mira que has hablado de eso, Santiago, nunca se consigue hacer un formato diferente. Muchas gracias, Santiago. Presidente del Cabildo de Lanzarote, usted tiene ahora 30 segundos con un poco más de generosidad para hacer una reflexión y para, en fin, en voz alta decir lo que le parezca al término ya del programa. Sí, a mí me gustaría aprovechar para hacer un llamamiento a la movilización. No sin antes simplemente coincidir con Almudena en que todos debemos hacer en nuestro metro cuadrado lo que esté a nuestro alcance. Yo, aunque vivo en estos momentos de alquiler, en la única casa que tengo en propiedad y le debo al banco, no tengo ni agua ni luz corriente. Tengo placas, molinos y agua de lluvia en Mazachi. Pero uso coche y moto, que funciona con combustible que será al mismo, precio. Hay motos eléctricas, que será al mismo precio con Repsol en Canarias que con sin Repsol en Canarias, aunque pretendan engañarnos o confundirnos con eso. Decía que quería aprovechar para decir y terminar que por la defensa de nuestra tierra, por nuestra dignidad, por el derecho a insistir en elegir un modelo turístico consolidado que hemos construido con muchas penurias y con muchos sacrificios y con el compromiso de hacerlo cada vez más sostenible, los conejeros, los majoreros, los canarios, todos. El día 24 a las 7 de la tarde tenemos un compromiso con el futuro que solo podemos afrontar dándole la cara, asistiendo a esa manifestación para gritar alto y claro que Canarias dice no a las petroleras y sí a las renovables. Pues Pedro Sanguinés, el presidente del Cabildo de Lanzarote, muchas gracias por haber estado en el envite. No será la última vez que le veamos, esperamos verle pronto. Muchas gracias. Yo se lo agradezco a ustedes y pido disculpas si en algunos momentos mi tono es un tanto crispado, pero es que Lanzarote está muy crispada y sobre todo muy preocupada. Muchas gracias. Gracias a los alumnos de periodismo, como siempre, acertadísimos. Compañeros, hasta la próxima oportunidad. Buenas noches. Y Emilia, también hasta el próximo envite. Exactamente. Un abrazo muy fuerte, Emilia. Y ustedes también. Muchas gracias por su atención. Muy buenas noches.